Muy buenas tardes a todos. Por favor, ¿me pueden ayudar prendiendo la cámara para poder tomar una captura? ¿Me ayudan prendiendo las cámaras, por favor? ¿Ya? Ya, listo. Vamos a empezar, ¿sí? Ya. Espéreme un ratito, voy a aceptar a 2 personas más. Ya, creo que ahí estamos todos. Ya. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la predisposición de este tiempo. Bienvenidos al proyecto de vinculación en línea. Me presento, mi nombre es Manuela Janet Paredes, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando la carrera de Derecho del 4º semestre de la materia Practicum 1. A continuación vamos a ver la temática de lo que son las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Vamos a ver lo que es la normativa nacional sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En nuestro estado ecuatoriano tenemos algunos cuerpos normativos, como son la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia y tenemos la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Vamos a revisar lo que son los 2 cuerpos normativos, como la Constitución de la República del 2008, siendo esta la mayor jerarquía de las normas, y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como introducción tenemos la importancia sobre la normativa jurídica de los derechos digitales que se encuentran en vigencia. Como hemos podido evidenciar en la actualidad, el uso del TIC, más conocido como la tecnología de la información y la comunicación, se ha venido convirtiendo como un agente de innovación, de transformación social, manifestándose como la era de este nuevo siglo, por lo cual el uso de la TIC y de las plataformas web están impactando críticamente en las distintas dimensiones de acceder a la información íntima, consintiendo información exclusiva de nuestra intimidad. Hoy en día se proporciona a diario esta información en el mundo de las redes sociales, más conocidas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre otros. Por tal razón, nuestros niños y niñas y adolescentes están inmersos en estas plataformas, en la cual conlleva toda su atención, siendo un punto débil en el que pueden ser vulnerados, en este caso que sería el ciberacoso o cualquier otro tipo de violencia. También tenemos lo que es la tecnología. Como les había manifestado anteriormente, ha evolucionado constantemente en la actualidad. Tenemos más o menos unos 2/3 de habitantes del planeta que utilizan algún dispositivo tecnológico, como son celulares, computadoras, tablets, etc. En nuestro estado ecuatoriano, según las estadísticas y censos,
la mayoría de los habitantes tienen este acceso de las tecnologías de la información y comunicación, lo cual se ha venido representando como un cambio evolutivo en diversos aspectos sociales, económicos y profesionales. Con el aumento de este uso de la tecnología, las leyes también se están transformando y es necesario que las leyes ecuatorianas de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. En esta clase de garantías son esenciales una extensión de la recogida dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, adaptadas a la era del Internet. A pesar de su importancia, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Es decir, que no existen estándares de derechos, sino que cada país acoge la norma de acuerdo a cada país. En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, tenemos como cuarta generación los derechos digitales. En nuestra Constitución está prescrito los derechos que tenemos como ciudadanos, como son el derecho a la igualdad, el derecho a la participación y de formación de espacio público, los derechos al entorno laboral, empresarial, derechos a la garantía, eficacia, tenemos derechos a la información, derechos a la comunicación, derechos al buen vivir, entre más derechos que tenemos como ciudadanos. En nuestra legislación ecuatoriana tenemos como la norma que prescribe en los derechos digitales, como les había manifestado anteriormente, empezamos por la Carta Magna, que es nuestra Constitución, como la norma suprema, y en ella emanan normas infraconstitucionales. Tenemos en el artículo 17 que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación. En el numeral 2 nos indica que facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas colectividades que carezcan dicho acceso a lo que tengan de forma limitada y comunicación y al efecto. Asimismo, podemos revisar en el artículo 18 también acerca de los derechos digitales, que todas las personas de manera colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, difundir información veraz, oportuna, contextualizada, previa acerca de los hechos, de los acontecimientos y procesos en general. En nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 19, manifiesta que el derecho a la protección de datos es de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos, información, requieran la autorización del titular o el mandato de la ley. Asimismo, tenemos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta fue aprobada el 11 de mayo del 2021 en la ciudad de Quito. Posterior a eso se publicó en el registro oficial en la fecha del 26 de mayo del mismo año. El propósito es garantizar el derecho a la protección de datos personales que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Tenemos como la integración del sistema de protección de datos personales, como lo manifesté en la diapositiva anterior, pertenece a la Ley Orgánica de Principios de Datos Personales. En el artículo 10 nos indica que estos principios establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, entre otras normas jurídicas, la presente ley se regirá por los principios de
juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia y minimización de datos personales, proporcionalidad del tratamiento, confidencialidad, calidad y exactitud, conservación. Dado que la definición del acceso no consentido a los sistemas informáticos, esto podemos revisar también en el Código Integral Penal. Podemos revisar en el artículo 234, es lo que nos indica también sobre esto, que les voy a manifestar posteriormente. Lo que nos dice que en nuestro Código Integral Penal es muy amplia la norma, en la cual nos indica que se puede utilizar de manera, o se puede aplicar de manera injusta y desproporcionada, y de mayor relevancia, dar una definición con claridad, la internacionalidad en los actos constitutivos del ciberdelito. Por tal razón, pueden emplearse un perjuicio a los investigadores de seguridad que en su afán de revelar vulneraciones en los sistemas informáticos, a veces accedan a los sistemas sin permiso, pero sin la intención de ocasionar un daño. Dichas actividades se realizan con fines de interés público, ya que mejoran la seguridad para la sociedad en un conjunto al permitir a otras empresas y al sector público acceder a esta información. La tecnología es una herramienta en la cual nos proporciona sus beneficios, brindando o generando información a todos los ciudadanos en general, en especial a la educación académica, a los estudiantes y a los profesionales, facilitando por medio de las plataformas como YouTube, que han permitido el acceso a revisar ciertos temas relevantes, como podemos recordar, por ejemplo, cuando vino con la llegada de la pandemia del COVID-19, tuvo un gran auge el tema de las plataformas. Incluso tuvimos que adaptarnos para poder, de alguna manera, tener un acceso por medio de estas aplicaciones, ya sea virtualmente estudiando o virtualmente que podíamos saludar a nuestras familias, ya que no los podíamos ver. Entonces, en el 2019, prácticamente estas plataformas rompió barreras y de esta manera pudimos recibir un aprendizaje mediante online. También, por otro lado, la tecnología nos puede traer aspectos negativos, prejuicios, mediante una información proporcionada en las redes sociales, en la cual puede generar conflictos, la intolerancia de las otras personas, ya sean en el ámbito laboral y personal. Es decir, por ejemplo, cuando subimos o alguien postea información ya sea en Facebook, en Twitter o en otras redes, suben información y normalmente las personas no están de acuerdo y empiezan a generar conflictos. Eso es lo que podríamos ver como un aspecto negativo de ciertos posteos de información que no esté de agrado para la sociedad. Con el uso de la TIC, tecnología de la comunicación, cumple un rol muy fundamental con el desarrollo y en el ámbito social. Además de brindar aspectos positivos, también genera negativos, como es el ciberacoso, que es una agresión sin distinción de edad. ¿Cuál es el objetivo de estas personas que lo realizan? A través de un dispositivo electrónico como celulares, computadoras, tablets, etcétera. Por medio de estos artefactos se puede generar intimidación a la víctima, afectando su reputación e incluso su salud mental. Como conclusiones a este taller, tenemos que estos agresores pueden ser, puede participar un solo individuo o como muchas personas. En planificación de un perseguimiento, este acoso puede ser sometido a la víctima, siendo amenaza por sus propios agresores por incluir contenidos negativos, difundiendo una mala reputación en contra de la víctima.
Cabe recalcar que estos agresores, mediante estos hostigamientos hostiles, pueden causar daños perjudiciales a la víctima. Entre ellos están los trastornos de estrés, ansiedad, entre otros. A partir de estas afectaciones, el Estado ecuatoriano debe fomentar el desarrollo en lo que consiste a la alfabetización y a la seguridad digital del manejo de las redes sociales, ya que muchas ciudades, comunidades carecen de este conocimiento de este tema para proteger sus cuentas en las redes sociales. El Estado debería impartir charlas intensamente en estas comunidades, en los sectores rurales, promoviendo el buen uso de estas herramientas tecnológicas y también a las personas de la tercera edad, que son personas muy frágiles para ser expuestos ante estos agresores. De esta manera, en lo que respecta a las medidas de seguridad, para poder navegar en las redes sociales, la sociedad debe tener precaución en el momento de brindar información personal, mantener la información de manera privada al momento de posteo de imágenes, asegurar con quién desea compartir, ya sea al público en general o compartir con su núcleo familiar. En lo que contiene la información financiera, no compartir lo que son claves de sus tarjetas o de las cuentas de ahorros. Es indispensable, si necesitan hacer esta gestión, acercarse a una institución financiera para que puedan ser atendidos como se requiere. Como les comentaba anteriormente, tenemos en el Código Integral Penal, en el artículo 234, en donde nos indica sobre el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. ¿Qué nos indica este artículo? Que si la persona que accede al sistema lo hace para explorar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros sin pagarlos, a las personas, a los proveedores de servicios legítimos, será sancionado con una pena privativa de 3 a 5 años. Es decir, que estos derechos digitales tenemos en la norma, en estos cuerpos normativos tenemos la protección. Hasta aquí el taller, tal vez alguna inquietud que dispongan. Como les decía, mediante este taller lo que se realiza o la intención es fomentar lo que son las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como les comentaba, si algún derecho ha sido vulnerado, como es por medio de los del sitio web, ustedes tienen ese derecho, esa garantía para poder recibir la debida información. Si es que ha sido vulnerado este derecho, también podemos interponer una denuncia. Depende cómo se presente la situación. Tal vez alguna inquietud. Démosle acceso al que alzó la manito. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, tengo una duda. ¿Cuál es el proceso que debe seguir una persona cuando sufre un ciberacoso? ¿Con quién debe comunicarse? Para que de esa manera ellos puedan saber a quién acercarse, porque pasa muchas veces que son acosados, pero por miedo, qué sé yo, a ser juzgados, no hablan. En este tipo No de se te casos... escucha, no se te escucha. ¿No me escucha? ¿No? ¿Aló, aló? Sí, se le escucha. Eh,
Problema de audio. ¿Alguna, sí me escuchan? ¿Alguna otra persona que desea hablar o está silenciado? Los silenciadores me indican, por favor. Sí se le escucha, ¿le puedo decir yo, Manuelita, cuál era la pregunta que dijo el joven? Ya, a ver, ahí sí, parece que ahí sí ya le escucho. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ah, le había preguntado que cuál, digamos, en el caso de que una persona sufre ciberacoso, ¿cuál es el proceso que debe denunciar? Porque sea el caso de muchos adolescentes que sufren ese tipo de acoso, pero por miedo de ser juzgados o por desconocimiento, no hablan, más bien es como que se cohíben y hablan capaz cuando ya se complica la situación. En ese tipo de caso, ¿cuál es la persona inmediata a la cual debe comunicar para solucionar ese tipo de problema? Si una persona sufre sobre este ciberacoso, primeramente, si no ha comunicado a sus padres de familia, pues se le recomendaría como primer paso es informar a los padres de familia para que ellos, mediante su seguridad, les pueda garantizar lo que es la seguridad de padres, ¿verdad? Si esta persona ha seguido constantemente en este acoso, eh, normalmente se debe de dirigir a poner una denuncia a las personas que brindan este servicio, ¿sí? Por medio de un mensaje, usted se puede conectar directamente con ellos. Si usted tiene la evidencia de lo que son mensajes en las cuales ahí indica que le está cruzando o pasando por un ciberacoso, entonces toda esa evidencia usted le captura y eso puede usted compartir, ya sea a estas personas que son directamente de las plataformas o también usted puede proceder a poner una denuncia en fiscalía, ¿sí? Pero las personas principales, las que deben ayudarnos, son los que son las personas que brindan estos servicios, como son los sitios web. También para poder evitar esta situación, pues deberíamos primeramente cambiar la privacidad de la cuenta. Para evitar esto también deberíamos de dejar por un tiempo el acceso a estos sitios y además también reportar todos estos incidentes, ¿sí? Para que asimismo estas personas que prestan estos servicios les puedan bloquear las cuentas o también nosotros como autores también de nuestras cuentas podemos bloquearles, ¿sí? Gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta ya que se nos está acabando el tiempo? Pero Muy buenas tardes. Ya tengo una pregunta. Acerca del ciberacoso, ¿cómo podría afectar en la salud mental de una persona? normalmente podría afectar si usted no comunica a su padre, por ejemplo, si usted no lo comunica a tiempo, entonces usted no tiene esa discernización de cómo resolver ese problema. Entonces le va a afectar psicológicamente, va a entrar en timidez, incluso le va a afectar en sus estudios, le puede afectar en sus estudios, le puede afectar en lo que es en la forma de actuar de la personalidad de la persona, puede
estando usted bien, puede responder de mala manera a sus compañeros, puede tener un comportamiento totalmente diferente, rechazando a la sociedad, ¿sí? De esa manera, y como usted todo eso se guarda, no comunica, entonces por ende está sufriendo psicológicamente, que le afecta, como le repito, tanto a su corazón como a su mente, porque no atina qué hacer. Entonces, para todos los jóvenes, los adolescentes que están aquí, todos estamos expuestos, ¿no? Tanto jóvenes como adultos, ¿sí? Entonces, no quedarse callados. Recuerden que nuestro Estado ecuatoriano, para eso tenemos los cuerpos normativos, por medios de ellos es lo que se aplica la ley. Dependiendo de cómo sea el caso, pues nos basamos en el cuerpo normativo y en los artículos para poder hacer la debida defensa. Entonces, no debemos callarnos porque el silencio es lo que otorga y es lo que la otra persona tiene más poder incluso con nosotros mismos, ¿sí? Simplemente hay que saber acudir, saber a dónde ir para nosotros estar seguros. Y recuerden que tenemos muchos derechos que a veces no los conocemos por falta de conocimiento. Y es por eso que las personas se aprovechan, incluso hasta por un simple posteo que hacemos sin tener alguna intención de decir que queremos ocasionar daño. Pero sin embargo, la otra persona del otro lado, ella ya lo toma de otra manera y empieza a fortalecer la intimidación de las personas, ¿sí? A formar la violencia a la intimidad de la persona. Eso es lo que hace. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tal les pareció este taller? Ha estado un poco claro. Sí, muy buena la información y todo claro. Ya, todo claro. Me alegro mucho que la presencia de ustedes, en la predisposición, y gracias por estar presentes en este taller virtual. Espero contar para la próxima presentación con ustedes mismos y muchas gracias. Ya no les quito más de su tiempo, entonces doy por terminada el taller. Gracias a usted también, Manuelita. Un gusto. Muchas gracias por el taller. Gracias.